La palabra se lee en el nombre de los tres grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Son palabras de vida, son palabras edificadoras, son palabras para restituir, Dios de la gloria, son palabras para edificar, son palabras llenas de amor, llenas de compasión, llenas de misericordia. Alabado sea Dios, bendito el que reina y vive por siempre. Denle un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Vamos a predicar con el título o con el tema: una vida con esperanza. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Una vida con esperanza. Amén. Bendito sea Cristo. Hermano, todos sabemos lo que estamos aquí, porque lo que estamos aquí es porque tuvimos el llamado de Dios. Amén. Lo que estamos aquí porque el que está afuera no tiene llamado, pero está en desobediencia. No ha querido acudir a ese llamado que Dios le ha hecho. Alabado sea Dios. Cuando en el principio el hombre pecó con Adán y Eva, toda esa historia sí la sabemos, donde la serpiente tentó a Eva y Eva tentó a Adán y lo hizo comer del fruto prohibido del desierto del Edén. Un desierto lleno de santidad, un desierto creado por Dios, inmaculado, sin mancha, no había pecado, hasta que el pecado vino. Ya luego todos trataron de limpiarse por lo que habían hecho. Le dice Dios: dime, Adán, ¿qué ha hecho? Te dije que del fruto prohibido no comieran. Ha desobedecido. Le dice Adán: Dios, fue la mujer que tú me diste de compañera que me hizo comer, porque la serpiente le vendió que ese era el árbol de la sabiduría, del bien y del mal, y que ellos iban a ser sabios. E inclusive le dijo que ellos iban a ser dioses, porque iban a despertar entendimiento y que iban a ser igual que Dios. Oigan lo sucio que es el diablo, que el Señor reprenda. Entonces le dice: fue la mujer que tú me diste de compañera. Dice la mujer: no fui yo, fue la serpiente que me hizo comer. O sea que todos se le cargaba la culpa uno al otro, eximían de ese error que habían cometido, de ese pecado. Ahí nace el pecado. Después de ese acontecimiento que cambió la humanidad, porque el hombre no fue hecho para morir, el hombre fue hecho para vivir. Amén, gloria a Dios. En el plan de Dios no existía la muerte, hermano, existía la vida, porque Dios le dio vida de un soplo al hombre, con un poco de barro le dio vida. No había muerte en el plan de Dios. Pero ya por medio del pecado, todo pecado tiene una consecuencia. Todo pecado tiene una reacción en la sociedad. De ahí nace la muerte y nacen las enfermedades. Porque el hombre no fue creado para ningún tipo de pestilencia, ni de muerte, ni de enfermedades, ni de dolor, ni de sufrimiento. Gloria a Dios. A los años del tiempo, el hombre siguió pecando, no se arrepentía. Ahí vino Noé, vino Abraham, vino Jacob, vino Moisés,
bueno, un sinnúmero, Isaías, Jeremías, todos esos apóstoles de Dios, esos hombres puros, íntegros de Dios, pero aún así, todavía el hombre no dejaba la maldad. Ahí hubieron varias destrucciones. Ahí está Sodoma y Gomorra, ahí está Tiro y Sidón, que fueron destruidas antes, después Sodoma y Gomorra, luego la torre de Babel, que el nombre Babel quiere decir confusión en la Biblia, porque esa gente quería hacer un castillo para subir al cielo. Pero ¿qué pasa? Dios le travió la lengua y lo puso a hablar diferentes idiomas. Y al no poderse entender uno con otro, la construcción tuvo que detenerse. Porque no podían continuarla, no podían seguirla, porque no se entendían. Usted sabe lo que que es constructor, Edward, y que usted esté trabajando con un ingeniero que hable árabe. No voy a decirle porque en inglés entendemos palabritas y francés también, pero que hable árabe o arameo o italiano, un idioma enredado, y que le diga, mire, haga esto y esto y esto. Usted lo que le va a hacer señas, pero ¿qué es lo que me está diciendo? Yo estoy perdido. Entonces, de ahí viene el nombre Babel, de confusión. Pero no obstante, siguieron las transgresiones contra Dios, tan así que el pecado llegó al cielo. El pecado despertó el furor de Dios, no el odio, porque Dios no odia, porque Dios es amor, pero fue tanto el pecado que sobrepasó la atmósfera terrenal y subió al cielo. Entonces Dios destituyó el hombre de su gloria. Lo destituyó porque el distanciamiento, la separación del hombre con Dios es el pecado. ¿Cuánto lo creen? Amén. El pecado fue lo que separó el hombre de la gloria de Dios. Bendito sea Cristo Jesús. El mundo estaba condenado a perdición eterna. El significado de la palabra eterna es para siempre, en abundancia, para toda la vida. Alabado sea Cristo. Pero después de todos esos sucesos, de todos esos hombres de Dios, llenos de la gloria de Dios, hubo un profeta que le llamaban Isaías, que escribió y pronosticó que venía un gran Mesías, que venía un Salvador, que venía el Hijo único de Dios, que venía un Rey a rescatar la humanidad, porque estaba perdida, estaba agobiada, estaba caída, estaba inmóvil, llena de pecado, pero inmóvil y separada de Dios, fuera de la gracia de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Ejemplo de eso tenemos el gran diluvio de Noé, donde solamente se salvó la familia de Noé, fue la única que obedeció, y decían que Noé era un loco, que estaba loco. Mira ahora, haciendo una casa grande, gigante, y aquí no ha llovido nunca. Eso está loco. Alabado sea Cristo. Pero sí, Noé tenía un plan. Alabado sea Dios. Un plan, un llamado de Dios, que ya no iba a aguantar más abominación, más pecado, más transgresión, porque ya estaba saturado de la humanidad. Y Dios le puso a Noé que hiciera esa barca, y no había llovido nunca. Alabado sea Cristo. Bueno, ya la historia ustedes la saben. Ahí recogió de cada animal un par, una macho y una hembra, y se vino un ángel, selló la puerta, empezó a llover, y ya ustedes saben, ya la compasión de Noé no valía ahí, porque había un ángel en la puerta de la embarcación, porque tenía que cumplirse el plan de Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre tampoco.
Tenemos un Dios que lo que está en la Biblia se va a cumplir o sí o sí. Y no se va a cumplir, se está cumpliendo. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, Isaías profetizó que venía un Mesías, que venía un Salvador, que venía el Hijo de Dios. Pero le estoy hablando, hermano, de cientos de años antes de Cristo venir. Cientos de años. Bueno, ahí nace el Salvador, llega Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Ya esto es otra etapa, ya estábamos en la etapa anterior. Desde que Jesús llega a la humanidad, ya la humanidad cambia. Ya tenemos, ¿cuál fue el tema que yo le di a ustedes? Una vida llena de esperanza. Desde que Jesús llega, llegó la esperanza, llegó la salvación, llegó el Mesías, llegó el esperado, llegó el Salvador, llegó el Cristo, el único Hijo de Dios omnipotente. Alabado sea Cristo Jesús. Ya cuando Cristo llega, empieza su evangelio. Primero en la antesala estaba Juan el Bautista, ese gran Hijo de Dios que Dios lo destacó. Le dijo que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan. Oigan eso, no ha nacido un hombre hijo de mujer más grande que Juan. Pero en el reino de los cielos, Juan siendo el más grande de la tierra, es de lo más pequeño. Imagínense ustedes qué gloria es esa que hay en el cielo. El cielo es un lugar hermoso, un lugar bello, un lugar de paz, un lugar de gloria. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Llega Juan el Bautista y empieza a predicar de que venía un Mesías, de que venía un rey, de que el Mesías que iba a llegar, él no era digno ni de desatar los cordones de su calzado, de su sandalia. Alabado sea Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Ya posteriormente llega Cristo, empieza su evangelio, un evangelio puro, íntegro, un evangelio de salvación, un evangelio de vida eterna. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Había que impedir que ese rey naciera, había que impedirlo, hermano Edward. El rey de ese entonces, mandó a matar todos los niños. Herodes, el rey Herodes, tiró un decreto o un edicto, porque un decreto es ahora, los presidentes de ahora, los mandatarios, los líderes, tiran un decreto en cada nación, pero en esa época era un edicto que tenía fuerza de ley. Ese edicto no podía volver para atrás. Cuando un emperador firmaba un edicto o un rey, eso era, hermano, terrible, porque estábamos bajo la ley. Estábamos con el yugo de la ley, porque era un yugo. Usted lo cumplía o usted pagaba, lo mataba. Ahí llegaron muchas épocas, la ley del talión, ojo por ojo, la ley de la 12 tablas, pero el que transgredía la ley tenía que pagar por lo que hizo. Alabado sea Cristo. El rey mandó a matar a todos los niños, un edicto. La familia de Cristo se tuvo que trasladar y esconder el niño. ¿Por qué? Porque era una persecución grande. Se tuvo que salir de Nazaret, se tuvo que de Belén, donde nació. Alabado sea Cristo. ¿Qué sucede? Que Cristo llegó, Cristo sufrió, a Cristo fue calumniado, Cristo fue azoteado, 39 latigazos bajo el régimen del yugo de Roma, un látigo que le ponían acero en la punta. Y cuando le daban un latigazo a un hombre fuerte, dice la historia bíblica que hay personas
condenados al azote, que morían de un solo latigazo. Eso le rompía los huesos con todo. Eso le sacaba la carne, algo inhumano. Y a Cristo le dieron 39. Y Cristo, por ser el Hijo de Dios y ser un hombre íntegro, sin pecado, pudo aguantar, pudo resistir. Pero no solamente eso. Ese fue un abuso de lo más grande de la humanidad. A ellos lo abofeteaban, le hacían de todo. Y Cristo sufriendo, porque Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y ese castigo no podía ganarle a su plan, no podía derrotar su plan de Dios, porque Dios es Dios y Dios prometió un Salvador, y el diablo tiene poder hasta donde Dios lo deja. El diablo, si Dios no le permite, no hay nada. Alabado sea Cristo. Ahora, ¿cuál es el arma principal para el diablo? La fe que usted tenga, hermano. La fe que usted tiene. Alabado sea Cristo. Usted pone la fe en Dios. Usted está pasando una circunstancia. Usted la declara a Dios. Le ora, le cree. Porque usted tiene que también decirlo, confesarlo por la boca, pero creerlo. Si usted no lo cree, no está en nada. El diablo no pudo con Cristo. Alabado sea Dios por siempre. Dios en la cruz del Calvario nos redimió en contra del pecado. Alabado sea Cristo. Muchas gente no se detienen a pensar lo que ha cambiado en los tiempos, pero la gente de ayer era mala, perversa. La gente de hoy sigue igual, tal y como era la gente de aquella época. Lo que sucede es que Dios es un Dios de amor. Hay mucha gente que nos dice, pero estos cristianos, aleluya, que Cristo viene y tienen cientos de años diciendo lo mismo y Cristo nunca llega. ¿Usted sabe por qué Cristo no ha vuelto en la segunda venida? Por el amor que Dios nos tiene a nosotros y por el amor que Él nos tiene, porque Él vino y murió, sufrió en carne viva para cargar con el pecado suyo y el mío también. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Santo eres Jesús. Póngase a pensar. Si Dios lo ama, eso es igual que un padre que tenga 5 hijos y ya 3 hijos hayan cambiado la conducta humana, 4 hijos hayan cambiado, pero falta uno todavía. El padre no lo quiere castigar, el padre no lo va a encarcelar, el padre va a aguantarle ahí, a ver, dándole una oportunidad a ver si el hijo cambia. Hermano, por la misericordia de Dios, Cristo no ha dado la segunda venida. Alabado sea Cristo. Por la misericordia de Dios y por el amor que Cristo nos tiene. Bendito sea Dios por siempre. Alabado sea Cristo. Gloria a El Dios. hombre, el corazón del hombre es un corazón de maldad, hermano Kiko. Ahora, ¿cuándo el corazón del hombre cambia? Cuando busca de Dios. ¿Y por qué el hombre cambia? Porque tiene una esperanza cifrada, como el tema que le acabo de mencionar. Tiene una esperanza cifrada en un Dios que no miente, en un Dios verdadero, en un Dios que cumple sus promesas. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermano, tenemos que buscar todos los días más. Tenemos que ablandar nuestros corazones. Tenemos que orar mucho. Tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio no puede quedarse estancado. Hay que predicarlo a los vecinos, a sus familiares. Primero a sus familiares, a sus hermanos, a sus sobrinos,
a sus nietos, los que lo tengan, a sus padres. Hay algo que es la tradición, eso lo sabemos. Y dice la palabra, en el mundo tendrán aflicción. Alabado sea Cristo Jesús. O sea, que sabemos en qué nos hemos metido, pero sí sabemos en quién hemos creído. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Bendito para siempre eres. Dice Ezequiel 33:9, hermano. Y si tú avisares al impío de su mal camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Oigan qué mensaje tan hermoso. Si usted le avisara al impío de su pecado y él no se aparta, él morirá, pero usted salvó su vida. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Por qué usted salvó su vida? Porque usted hizo lo que Dios manda. Que este evangelio de Dios, del reino, tiene que ser publicado en toda nación, en toda lengua, en todo rincón de la tierra. Alabado sea Cristo Jesús por siempre. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de los señores. Porque es muy bueno. Las cosas del mundo es muy bueno llevarlas, hermano. Es muy bueno ir a una fiesta y pasar una noche bailando, gozando. Oh, pero qué bueno, bebiendo lo que usted quiera, su cervecita bien fría. Que el Señor le reprenda. Todo el amor de ahí, yo era de ahí. Pero ya no soy de ahí porque Dios me cambió. Y se pagó mi familia también de ahí. Entonces, que hay un viaje a beber para tal sitio, vámonos. Que hay una fiestecita allí, vámonos. Que hay una fiesta de palo, adorando ídolos, vámonos también. Fiesta y mañana gallo. Pero qué bueno. Pero sepan, hermano, oigan, hermano, esos son los deseos de la carne. Los deseos del Espíritu son otros, muy diferentes a los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que tenemos que salvar? Es el Espíritu. El alma. Porque el Espíritu, hermano, es lo que va a Dios. No es el cuerpo. El cuerpo, usted se muere, al otro día hay que llevarlo, botarlo, meterlo en una cuevita por ahí, ponerle bloque y cemento. Alabado sea Cristo. Pero el Espíritu no muere. El Espíritu lo que hace es que se separa del cuerpo. Hay una separación. ¿Dónde va el Espíritu? Al lugar que usted le haya dado, aquí, ahora, no mañana, aquí, hoy. Al lugar que usted le ha dado ahora, que es la oportunidad, a ese lugar del Espíritu. Dice la Biblia que los ángeles de Dios vienen de una vez, no al purgatorio. Usted no va a dedicar un término medio, ese es un plan de la iglesia antigua, pues no mencionar el nombre, con el fin de sacarle dinero a la gente, sacarle dinero. Pero hubo un sacerdote que le llamaba Martín Lutero, que descubrió lo que había ahí y vino y dio el mensaje a toda la humanidad: salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí, que todo lo que hay ahí es falso, todo lo que hay ahí es falso. E inclusive él fue hasta los registros del Vaticano, lo investigó, fue con prueba. ¿Y sabe lo que sucedió? Que lo mataron porque habló. Pero hermano, no vamos a seguir ciegos, no vamos a seguir ciegos. Vamos a romper con esa ceguera espiritual. Vamos a confiar en un Dios grande, maravilloso, y muestra de su amor que dio su Hijo unigénito por usted y por mí y por todo aquel que en él cree, sea salvo. Pero salvo en quién? En nuestro Rey amado, Cristo Jesús de Nazaret. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están cansados ya?
¿Cuántos se quieren ir? Ah, ustedes no están cansados, ¿no? Hermano, el Evangelio es algo maravilloso. Nosotros estamos en los caminos de Dios porque Dios nos sostiene. No nosotros con nuestra propia fuerza, sino Dios, el Espíritu de Dios, que acampa sobre lo que le temen, como dice la Escritura. Usted no está solo, usted no está solo. A usted lo ven solo, pero usted no está solo. Alabado sea Cristo. Hay millares de ángeles defendiéndolo a usted, porque usted ha creído en el unigénito Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Dios Salvador, nuestro Hijo unigénito de Dios. Alabado sea Cristo, y nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Alabado sea Dios. Tenemos que vivir una vida llena de esperanza. No debemos de desmayar. Son muchos los ataques, son muchas las contradicciones, son muchos los problemas de la vida, de la sociedad, de la familia. Alabado sea Cristo. Pero eso tiene un precio. Eso tiene un precio, y es un precio alto. Es un precio alto, porque lo va a pagar el mismo Padre Celestial. Es quien va a gratificar ese esfuerzo que usted hizo. Y tenemos un abogado, pero no un abogado como yo, es un abogado de la tierra. Tenemos un abogado justo, un juez justo y un defensor justo. Amén. Ahí no vale que yo diga, no, porque esto, no, Él lo está viendo todo. Él lo sabe todo. Dios lo oye todo. E inclusive el pensamiento más infinito que usted pueda tener, Dios lo escudriña y lo lee. Porque Dios es omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Alabado sea Cristo. No es cualquier Dios que nosotros tenemos. No es un ídolo, no es un cuadro de yeso, no es como los musulmanes, un tayalá y una mezquita. Y son politeístas, hay varias creencias, creen en el Dios del agua, creen en el Dios del mar, Poseidón que llaman ellos, creen en el Dios del aire, creen en el Dios Ra, que es el Dios del sol. O sea, creen en varios dioses, son politeístas, pero usted ha creído en el Dios verdadero, en el creador del mundo, en el creador de la naturaleza, de la fauna, de la flora, de todo lo que ha hecho en la humanidad. Lo ha creado Dios, y como le dije, fue una creación para siempre. No fue una creación efímera por un tiempo, fue para siempre. Ahora, ¿qué destruyó el propósito de esa creación? El pecado. El pecado, que luego les reitero, es la separación del hombre con Dios. Pero por amor y por misericordia, no porque nos lo hayamos ganado, por la gracia de Dios es tan infinita que nos dio su Hijo para morir por nosotros. Alabado sea Cristo. Tenemos una esperanza, hermano. Tenemos un suspiro de esperanza. No todo está perdido. Al final del túnel hay una luz. Hay una luz, y es la luz de Cristo. Amén. Alabado sea Dios por siempre. Es la luz de Cristo. Como dice las Escrituras, levántate tú que duermes, levántate que te alumbrará Cristo. Alabado sea Dios. Tenemos que dejar el letargo en el cual nos hallamos, nos encontramos, la pesadez. Tenemos que dejar, hermano, la haragandad. Alabado sea Cristo. La comodidad tenemos que dejarla. Tenemos que predicar el Evangelio a toda persona, en el trabajo, en el parque, en las oficinas públicas, en los barrios, en toda parte tenemos que predicar el Evangelio.
Alabado sea Cristo Jesús. Y hacerle saber a esa gente que tenemos un Salvador, que tenemos una luz y que tenemos una esperanza eterna, una esperanza divina, una esperanza que nos va a llevar a la vida eterna, a morar allá en los cielos con nuestro Padre Celestial. Alabado sea Cristo. Y vamos a estar ahí junto a los ángeles, junto a Cristo, junto a nuestro Dios. Pero el pueblo del Evangelio, eso tiene un precio que pagar, tiene un precio que pagar. Y usted lo está pagando, lo estamos pagando ahora, lo estamos pagando. Pero hay una ceguera espiritual que tenemos que comunicar el Evangelio a toda persona, no importa la raza ni la nación. Hay que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros y tenemos llamado, ahí es peligroso, porque Dios nos va a pedir cuenta. Pero dime, ¿a qué yo te llamé? Fue a estar sentado que yo te llamé. Alabado sea Cristo Jesús por siempre. Fue a predicar el Evangelio. Tenemos que soportarnos, hermanos, soportarnos los unos con los otros. Porque yo les voy a decir algo a ustedes. ¿Cuál es el segundo mandamiento que lo resume todo? El primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el prójimo? ¿Cuál es el prójimo? Todos saben quién es el prójimo. Son ustedes mismos, somos nosotros mismos, los hermanos, somos el prójimo. Alguien que usted vea por ahí que necesite una mano amiga, ese es su prójimo. No es Dios que va a volver, ni va a mandar un ángel a decirle hay que hacer esto. Ya usted sabe cuál es el prójimo. Entonces, el plan de Dios es vida eterna, un plan grande de salvación eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Cristo Jesús. Vamos a estar llamando hasta aquí mi parte, pero vamos a estar llamando a nuestro pastor,